con la carta de control T cuadrado de Hotelling. En la temática anterior se desarrolló los conceptos de la parte multivariante de carta de control. Hoy, repito, nos vamos a centrar en esta carta de control T cuadrado de Hotelling. En el momento en que el ingeniero tiene conocimiento o es conocido los parámetros del proceso, es claro que viene la etapa de control o fase 2. En el caso multivariante de la T cuadrada de Hotelling, es importante de que se aplique, una vez conocidos los parámetros, repito, la carta de control chi cuadrado. Es decir, en resumen, la chi cuadrado o la carta de control chi cuadrado es aplicada cuando son conocidos los parámetros del proceso. Ahora, ¿cuáles son los parámetros del proceso? Para recordar la temática anterior de la parte conceptual, es el vector de medias mu y la matriz de varianza-covarianza sigma. Vector de medias mu y la matriz de varianza-covarianza sigma. ¿Dónde se tomó esta información? De la fase 1. Estos son los parámetros mu y sigma. Multivariante. Recuerde que mu es un vector de medias y sigma es una matriz de varianza-covarianza. ¿Cómo se calculan los estadísticos de control una vez conocidos los parámetros? Haciendo una aproximación a la chi cuadrado, donde n es el tamaño del subgrupo, x trazo menos mu es el vector fila, donde x trazo representa el promedio de una de las variables, menos mu, el promedio conocido de esa variable. Es decir, si se tienen dos variables, ese vector fila tendrá dos diferencias. Una diferencia con respecto a la variable 1, o i, y otra diferencia con respecto a la variable 2, o j. Se conoce como vector fila porque este vector está traspuesto. Aquí se presenta la matriz de varianza-covarianza inversa, es decir, conocida la matriz de varianza-covarianza, ustedes determinan su inversa para poder desarrollar, obviamente, este cálculo matricial. Y nuevamente, el vector, ya no como vector fila, sino como vector, que recuerde que es un vector que es columna, con el propósito de hallar o determinar este valor. Teóricamente, si el número de variables, por ejemplo, es 3, P igual a 3, recuerden que P es el número de variables, la matriz de varianza-covarianza es igual o es una matriz de 3 por 3. La matriz de varianza-covarianza es una matriz de 3 por 3, es decir, aquí sería una matriz de 3 por 3. Si existen tres variables, debe haber tres diferencias. Es decir, debe haber un promedio de la variable 1 menos su mu de esa variable. Debe haber un promedio de la variable 2 menos su mu. Y debe haber un promedio de la variable 3 menos su mu. Esto es lo que está representando este vector. Es un vector fila
con 3 columnas, o sea, 1 por 3. Y recuerde que aquí esta es matriz de 3 por 3. Estamos asumiendo que hay n observaciones en cada subgrupo. Es por ello que se calcula un promedio de la variable, ¿no? En ese subgrupo. Este es el vector columna. Este mismo vector, obviamente, sería de esta manera. Menos mu sub 3. Y este es un vector. ¿Cuántas filas tiene? 3. 3 por 1. Entonces se pueden dar cuenta que si ustedes tienen un vector fila de 1 por 3, multiplican por la inversa de la matriz de varianza-coherencia, que es 3 por 3, en el momento de hacer la multiplicación de estos dos términos, quedaría un vector fila de 1 por 3. Recuerde que los interiores se van y la matriz queda, o el vector, en este caso el vector fila queda 1 por 3. Y por último, este vector 1 por 3 que sale de vector fila 1 por 3 por la matriz de varianza covarianza inversa 3 por 3, se multiplica con el vector columna 3 por 1. Y en el momento de hacer la multiplicación, 1 por 3 por 3 por 1, se van los internos y queda un escalar, que sería 1 por 1, ¿no? Un escalar. O sea, un valor. Ese valor es el estadístico de control, que es el que se presenta, el punto que se presenta en la carta multivariante. Este es la chi cuadrado. Obviamente, estos son los estadísticos de control. Así será para el subgrupo 1, para el subgrupo 2, para el subgrupo 3. Para todos los subgrupos se calculará su chi cuadrado. ¿Y cuáles son los límites de control? Los límites de control es una chi cuadrado, porque son conocidos los parámetros. Los límites de control. El límite de control superior, una chi cuadrado con un nivel de significancia alfa y p grados de libertad. Y el límite de control inferior, 0. Este es el vector de promedios, donde obviamente cada promedio representa el promedio de cada variable. Este será obviamente uno de los subgrupos, ¿no? Ese vector se le calculará posteriormente la chi cuadrado, como se realizó en el procedimiento anterior, pero eso obviamente con un caso de estudio se desarrollará estos cálculos matemáticos. Recuerden que ya es conocido los parámetros, por lo tanto se utiliza la carta de control chi cuadrado. Ahora, si no son conocidos los parámetros, la propuesta del señor Hoteley, conocido como la T cuadrado, que es una generalización de la estadística T de Student. Recuérdese, la estadística de T de Student está definida de la siguiente manera, ¿no? La estadística T de Student, X trazo menos mu sobre S raíz de N. Si ustedes reescriben, esto quedaría como raíz de N, X trazo menos mu, y aquí sería sobre S. Y si elevan al cuadrado, quedaría N por X trazo menos mu al cuadrado, S al cuadrado. Y si podemos reescribirlo nuevamente, quedaría N, este X trazo menos mu, lo podemos llevar como S, y este es el cuadrado como S menos 2, y el otro X trazo menos mu. Recuerda que X trazo menos mu era el cuadrado. Podemos desarrollar esto. Y estoy hablando del estadístico univariado T de Student elevado al cuadrado. Pero se pueden dar cuenta de la generalización con la T cuadrado.
salvo que ya aquí no sería la varianza muestral, sino aquí sería una matriz de varianza-covarianza y la inversa de esa matriz. Este es el concepto de la T cuadrado de J elevado, en donde se llega a la T cuadrado de J. Obviamente que es un estadístico muy aplicado en la parte multivariante. Que recuerde que en los procesos reales es difícil conocer los parámetros, por lo tanto se trabaja con muestras. Los ingenieros tienen que trabajar con muestras. Y el estadístico T-Student es una distribución muy útil cuando no son conocidos los parámetros. En este caso, la varianza poblacional. Esta es la carta T cuadrado de J. Es una carta, hay un límite de control superior que posee un valor y un límite de control inferior que es 0. También observan que cada punto de esta carta está representando las P variables. Es decir, si hay 25 variables, cada punto está representando las 25 variables simultáneamente. Es decir, que si hay una señal de alarma, se debe a algunas de las 25 variables. ¿Cuál de ellas? Hay herramientas estadísticas que te permiten obtener cuál variable o cuáles variables fueron las posibles causantes de esa señal de alarma. Esta es la carta de control multivariante. Ahora, tenemos propuestas de límites de control en esa fase 1. Montgomery presenta en el 2004 estas formulaciones utilizando el percentil F de Fisher. Recuerden que F de Fisher implica que debes tener 2 grados de libertad, B1 y B2. Aquí, B1 tiene o posee los siguientes valores. B1 es P y B2 es G por N menos G menos P más 1. Y alfa, el nivel de significancia, que si nos ceñimos el criterio de carta de control, alfa sería 0.027. Recuerden que G es la cantidad de subgrupos y N es el tamaño del subgrupo. P es el número de variables. El propio Montgomery presenta los límites de control, pero en fase 2. El monitoreo en línea, en la fase de control. También trabajando con la F de Fisher. Observe que se trata de la misma F de Fisher, salvo que el término que está a la izquierda de ese percentil se hace cierta modificación. P, G más 1 por N menos 1, y en la parte inferior G por N menos G menos P más 1, que serían los grados de libertad B2. Ese es en fase 2. Y estamos hablando de subgrupos que tienen tamaño n, es decir, hay 2 o más observaciones en cada subgrupo. 2 o más observaciones de la variable xy, ¿no? Si hay 2 observaciones de la variable 1, habrá 2 observaciones de la variable 2, habrá 2 observaciones de la variable 3, habrá 2 observaciones de la variable p. Ese es el criterio de estos límites de control. Y repito, esto lo vamos a desarrollar en un ejercicio posteriormente. Ahora, si el tamaño de su grupo que se presenta posee una sola observación,
estamos hablando de n igual a 1. El estadístico t cuadrado de Hotelling aplicado sería este. Observen que aquí ya no sería promedio, porque ya el subgrupo, como es una observación, es la observación menos el promedio de la variable. Observen la diferencia con respecto al t cuadrado que se tenía anteriormente. El cuadrado anterior era el promedio de la variable, porque existían dos o más observaciones de esa variable, menos el promedio de promedio. Porque como había más de dos observaciones, cada subgrupo tendría su propio promedio y obviamente habría un promedio de esos promedios. Pero cuando se trata de observaciones individuales, allí obviamente cambia el sentido de la t cuadrado para observaciones individuales. Observación individual xj menos el promedio general de esa variable. Así habrá para la variable y, por ejemplo, xi menos el promedio x trazo y de esa segunda variable para este vector. La matriz de varianza-covarianza muestral, o la inversa de esa matriz mejor, de la varianza-covarianza muestral. El propio Montgomery presenta estos límites de control en fase 2, otra propuesta en fase 2, para observaciones individuales. Observen que sigue estando el percentil de la distribución f de Fisher, donde B1 sigue siendo P, pero B2 es G menos P, con un nivel de significancia alfa. Noten que no aparece el tamaño de la muestra n, porque n es igual a 1. Numerador P por G más 1, y eso multiplicado por G menos 1. El denominador G al cuadrado menos G por P. También Montgomery presenta un límite de control igualmente con el percentil de la f de Fisher, el mismo percentil. Se cambia y se modifica el término que está acompañando ese percentil. Pero Montgomery presenta este límite de control cuando la cantidad de subgrupo G o M es mayor de 100. Presenta esta propuesta. Pero también indica que esa misma propuesta, cuando el tamaño o la cantidad de subgrupo es mayor de 100, se puede aproximar a una distribución chi cuadrado tal y como se presentó en la carta multivariada chi cuadrado, donde el valor de la chi cuadrado se toma, o ese percentil se toma con p grados de libertad. Hay varias propuestas. Tracy, June y Mason, en el 2006, lanzan una propuesta de los límites de control para observaciones individuales, pero utilizando no la distribución f de Fisher, utilizan la distribución beta. Estos son los límites de control. G menos 1 al cuadrado sobre G, beta con alfa P medio. Es decir, recuerde que alfa es el nivel de significancia, P medio sería B1, G menos P menos 1 sobre 2 serían los grados de libertad B2. Bueno, aquí no llamaríamos grado de libertad, sino parámetros, pero quiero entender como la similitud con respecto a la distribución f de Fisher. Los parámetros de la distribución beta, no tanto grado de libertad, es parámetros de la distribución beta. Exige dos parámetros. Uno de ellos es P sobre 2, otro es que menos P menos 1 sobre 2. ¿Sí?
No serían grados de libertad, sino parámetros. Porque estamos hablando de la instrucción beta, no la F de Fisher. En F de Fisher, Jackson y Ryan presentan unos límites de control muy similares, en donde, igual que las anteriores propuestas de límites de control de Montgomery, utiliza el percentil de la F de Fisher. Aquí son grados de libertad, B1G y B2G menos P. Estos son límites de control. Ahora, otros autores, en vista de que no hay un consenso de límite de control, se pueden dar cuenta que cada uno de esos grupos de autores presentan unos límites de control. Y como les decía, algunos autores lo que hicieron fue una especie de combinación de estos límites de control con el propósito de ajustar mejor la carta. Me explico. Otros autores tomaron es, por ejemplo, tomaron, que puede ser un ejemplo, esto también se puede hacer con otros límites de control de Montgomery, tomaron como ejemplo que estos dos límites de control que estoy presentando son de la fase 1. O sea, los dos se presentan en la fase 1. Esto es en la etapa 1 de la fase 1, y este es en la etapa 1 de la fase 1, y este es en la etapa 2. Me explico. Como el ingeniero debe tomar información histórica del proceso, en la etapa 1 de la fase 1 se toma como límite de control utilizando la propuesta de Jackson, por ejemplo, con el percentil F de Fisher, pero puede ser, por ejemplo, la propuesta de Montgomery con el percentil F de Fisher. Pero es con el propósito de determinar que mediante este límite de control hay estabilidad estadística. Una vez encontrada estabilidad estadística, se confirma la estabilidad estadística con el límite de control beta, utilizando el percentil beta. Esa es otra de las propuestas. Y una vez confirmado con la distribución beta, sí se utiliza posteriormente. Obviamente el paso sería, una vez confirmada la estabilización, hallar los parámetros y tomar los límites de control, por ejemplo, de la chi cuadrado, porque ya se tienen los parámetros como límites de fase 2 o fase de control. Ese es el criterio que algunos autores toman con el propósito de no hacer discusión acerca de cuál de los límites tomar en las cartas multivariadas de T cuadrado de Hotelling. Veamos un ejemplo de carta de control T cuadrado de Hotelling. Dice lo siguiente. En la empresa Monómeros Colombo Venezolana se elaboró un fertilizante compuesto que contiene dos componentes, nitrógeno y fósforo. Se realiza un análisis diario en donde n es igual a 1, es decir, tamaño del subgrupo n igual a observaciones individuales de la composición del fertilizante durante 10 días. O sea, se tomaron pruebas de nitrógeno y fósforo durante 10 días. La cantidad de subgrupo, obviamente, son los 10 días,
Y se quiere utilizar la propuesta de Ryan para evaluar el límite de control en la carta multivariada. Obviamente, cuando se trata de fertilizante compuesto, que faltaría uno de los componentes que es el potasio. Nitrógeno, fósforo y potasio. Para desarrollar esta carta multivariada, vamos a utilizar el, el cálculo de la matriz de varianza-covarianza presentada por Sullivan y Woodward. Obviamente en los datos de la fase 1. Pero lo vamos a presentar en forma matricial. Entonces aquí vamos a hacer el repaso de lo que es matriz. Entonces, aquí ustedes observan que aparece el término X traspuesto C, o sea, la matriz centrada C traspuesta por la matriz centrada. La matriz X es esta. Esta es la matriz X. Ahí es donde están los datos. X no es la matriz centrada, es la matriz X. Pero entonces, ¿cuál sería la matriz centrada? La matriz centrada es que ustedes calculen el promedio de cada una de las variables, el promedio de X1, el promedio de X2, y tomen cada observación y le restan su promedio. Ahí estamos hablando de una matriz centrada, que es la que se presenta en la formulación que ven en la parte inferior. Esta formulación en la parte inferior significa centre la matriz inicialmente antes de hacer la multiplicación. Recuerden que una vez realizando la diferencia y llevando esta matriz X a la matriz centrada, igualmente esta matriz tal y como aparece es una matriz de 10 por 2. ¿Por qué 10 por 2? Porque hay 10 filas y 2 columnas. O sea, es decir, la matriz centrada también será una de 10 por 2. No tendríamos estos datos como observaciones, sino la diferencia de cada una de estas observaciones menos su promedio. Esos serían los datos de esa matriz. Y este sería esta matriz, ¿no? Matriz centrada, si restamos, repito, los promedios de cada uno de ellos. Es decir, recuerden que es cuando se centra, que yo calcule y le reste el promedio X1 a cada uno de los datos, ¿no? Le restamos el X, promedio 1. Aquí le restamos el promedio 2 a cada dato, hasta el último. Aquí el 1. Si restamos sus promedios, esa es la matriz centrada. Y aquí aparece ese término de la matriz centrada en la parte derecha. Es decir, en la parte izquierda está la misma matriz centrada, pero traspuesta. ¿Y traspuesta qué significa? Que esa misma matriz, pero será 2 filas por 10 columnas. Esa matriz XC traspuesta es 2 por 10. Y la matriz centrada es 10 por 2. Entonces es claro para ustedes que si esta matriz centrada traspuesta es 2 por 10, 2 por 10, y esta matriz centrada es 10 por 2, entonces, al momento de desarrollar la multiplicación de la matriz, queda una matriz de 2 por 2. La lógica, ¿no? Si hay dos variables, que es nitrógeno y fósforo, la matriz de varianza-covarianza será 2 por 2, porque es una matriz P por P, una matriz cuadrada. Este es lo que se desarrolla en la multiplicación de matriz. Ahora bien, para poder calcular la matriz de varianza-covarianza hay que dividir esa multiplicación de matrices entre G menos 1 y se obtiene la matriz de varianza-covarianza para ese caso de estudio.
Entonces, eso es teóricamente lo que se va a desarrollar. Vamos a asumir que desarrollamos estos cálculos matemáticos. Obviamente vamos a repasar con otro ejercicio, pero vamos a asumir que se desarrollaron esos cálculos matemáticos y se obtienen esta matriz de varianza-covarianza de la matriz. ¿Por qué se llama varianza-covarianza? Porque la diagonal principal, que son los datos que estoy señalando, es la varianza de nitrógeno en este caso, y punto 15768 es la varianza del fósforo para este caso de estudio. La diagonal principal serán las varianzas de cada una de las variables, y fuera de la diagonal que ustedes están observando, fuera de la diagonal es la covarianza, es decir, 0.08801 son covarianzas que te permiten esas covarianzas calcular el coeficiente de correlación mediante la fórmula de Pearson. Y ese coeficiente de correlación recuerde que mide el grado de relación entre las variables. Entonces, el esquema algebraico sería así. Esto está representando la varianza para una de 2 por 2, ¿no? La varianza de la variable 1, la varianza de la variable 2, y S12 y S21 serían las covarianzas, sabiendo que S12 y S21 son iguales, porque son las covarianzas de la variable, aquí sería la variable 2 y 1, y aquí sería 1 y 2, que es la misma, ¿no? Debe dar el mismo valor, por eso que ustedes observan 0.08801, 0.08801. Esa covarianza te permite hallar el coeficiente de correlación, que más tarde lo vamos a recordar. Cómo hallar el coeficiente de correlación utilizando la covarianza, desarrollada ustedes posiblemente en estadística 1. Ya cuando se tenga la matriz de varianza-covarianza, se determina su inversa mediante los métodos ustedes que desarrollaron en álgebra lineal, por ejemplo, el método de los cofactores, o el método de Clark-Jordan, o de la identidad. Existen varios métodos para poder desarrollar la inversa de la matriz. Ya cuando se tenga esa inversa, vamos a calcular el primer t cuadrado. Este sería t cuadrado, ¿no? No límite de no, t cuadrado. Este sería t cuadrado. El primer t cuadrado. Por ejemplo, tomando el subgrupo número 4. Subgrupo número 4. Entonces, ese subgrupo número 4, si ustedes quieren observar, en nuestro caso, número 4, sí, podemos tomar el primero, pero vamos a tomar el subgrupo número 4. 15, 23, 83 y 15, 0, 98, 3. Recuerden que hay que centrar, o sea, calcular el promedio de cada uno de los variables y restarle, que es lo que precisamente se está haciendo aquí. Pero este paso está de más porque se asume que ustedes ya hicieron esta resta, la observación menos el promedio. Ustedes ya deben tener este valor, porque como estaban trabajando con la matriz centrada, ya este valor está calculado. Igual el del valor centrado del fósforo. Este es del nitrógeno y este es el fósforo. Miren la observación menos el promedio del nitrógeno, la observación del fósforo menos el promedio del fósforo. Este es un vector fila de 1 por 2. Hay una fila y 2 columnas. Recuerden que este es un valor, este es otro valor, 2 columnas. Este es la matriz inversa, la matriz de varianza-covarianza inversa. Observen que es una matriz de 2 por 2. Cuando ustedes hagan el cálculo de este vector fila con esta matriz de varianza-covarianza inversa, el resultado arrojado, ¿cuál es? Un vector fila otra vez de 1 por 2. Y va a dar un resultado
Es un vector de 1 por 2. Y ese resultado se multiplica por el vector. Este es un vector, esta es una observación, esta es otra observación. O el cálculo, que es la diferencia. Las mismas que ustedes vieron en vector fila, la misma, pero ya está como vector columna. ¿Y qué tiene? Tiene dos filas por una columna. Y cuando ustedes multipliquen este resultado con este, al final van a obtener un valor, un escalar, porque quedaría 1 por 1, ¿no? Y lo están viendo. Aquí en este caso, el valor dio 2.010, el valor final. Y este es del cuarto subgrupo. Así se hace para el primero, para el segundo, para el tercero, hasta el décimo. O sea que vas a tener un cálculo de 10 valores de t cuadrado, porque hay 10 subgrupos. Y este es el límite de control de Ryan, propuesto por Ryan. Lo importante aquí es el percentil F de Fisher. Alfa, por ejemplo, puede ser 0.027. G, que es la cantidad de subgrupo, que es 10. Y G menos P, que es 10 menos P, que es 2. Recuerde que P es el número variable. O sea, los grados de libertad B1 es 10 y B2 es 8. B1 10 y B2 8. Te van a buscar una F de Fisher de 0.027 con 10 grados de libertad en B1 y 8 grados de libertad en B2. Y ese valor 3.347. Luego pueden hacer en Excel. Multiplicando por este término, P por G más 1. Recuerden que P es el número variable, que es 2. G más 1, que es 10 más 1, 11. G menos P, 9. Y en la parte del denominador, G, 10 por G menos P, que es 8. Esto da 8.284. Ahora, el Stack Graphic no trabaja con esta propuesta de Ryan, trabaja con otra propuesta. Esa otra propuesta es más conservadora, arroja un valor por debajo de 7. Ustedes lo pueden observar en la gráfica. Este es el valor que arrojó. Observen el límite de control, un valor que está por debajo de 7. Esta es la carta. A pesar de que es un valor más conservador, nos damos cuenta que los puntos no se presenta señal de alarma, por lo tanto hay una estabilidad estadística en la carta. Esta es la carta de t cuadrado de Hotelling. ¿Alguna pregunta hasta el momento, por favor? Acerca de esta carta de control de t cuadrado de Hotelling. ¿Preguntas? Harold, Ana María, Edwin, Fernando, Joseph. ¿Preguntas, por favor? Gisela, Jamie, José, Juan Sebastián, Keiner, Laura. No, señor, ninguna pregunta. Bueno, entonces son las 16 y 17 minutos. Vamos a hacer un descanso de media hora, es decir, a las 16 y 50 aproximadamente, nos conectamos nuevamente para desarrollar un caso de estudio de 3 variables. Listo, profe. Bueno.